Jóvenes, ¿cómo están? Les saludos al profesor Jorge Alvarado. Espero que se encuentre bien. Hoy vamos a hablar del tema de racionalidad en el curso de planificación general. Racionalidad. La racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. Cuando hablamos de racionalidad, estamos hablando de la habilidad que se tiene o la capacidad que se tiene de pensar, de evaluar y analizar las situaciones en las que estamos viviendo o la situación o algún problema que queremos solucionar. Ahí estamos hablando de la racionalidad. Por eso nos dicen entra en razón, o sea, piensa un poco para que nosotros reaccionemos en algún momento que tal vez no estamos actuando de la mejor manera. Se utiliza esta frase, pero estamos hablando del punto esencial de pensar, evaluar y analizar algún objetivo o algún problema en específico. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a mejora continua. Cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos racionales tiene por tanto una estructura lógico-mecánica distinguible. Se llama razonamiento. Entonces, la racionalidad es algo que podemos mejorar siempre. Es decir, que no tiene un límite de llegar, de pensar. No, la manera de pensar no tiene límite. Nosotros podemos seguir mejorando a cada momento nuestra manera de pensar, nuestros analizar las cosas, qué es lo que puede pasar al momento de tener un problema. Eso nos va a ayudar a pensar mejor en el siguiente problema que vamos a tener y lograr obtener mejores soluciones y un poquito más lógicas para que sean al momento de aplicarlas, que sean adecuadas y se puedan resolver los problemas un poco más rápido o de una mejor manera. La racionalidad humana. El ser humano puede usar la razón para evaluar la mejor manera de alcanzar un determinado objetivo. El ser humano tiene otras formas para tomar decisiones o idear comportamientos donde la racionalidad no parece el principal factor. Generalmente suele decirse que todos los humanos son racionales, pero tal afirmación pasa por alto que existen humanos que no actúan de acuerdo a lo que se define por racional o lo hacen en un grado disminuido. Por ejemplo, los bebés, discapacitados psíquicos graves, seniles, etc. Es por ello que a estos individuos no se les exigen los mismos deberes que a humanos plenamente racionales. Es decir, cuando hablamos entonces de la racionalidad humana, estamos hablando del modo de pensar de los humanos, de las personas, de nosotros. Muchos de nosotros tenemos la habilidad de poder pensar de una manera adecuada, poder pensar en qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hacer al momento de resolver un problema, al momento de evaluar una situación y de poder tener un criterio propio para poder resolver las dificultades que se nos presenten. Pero también existen personas que no cumplen con esta racionalidad humana que se espera en todos. Por ejemplo, que nos dice que los bebés no tienen la misma capacidad por el momento de razonar como nosotros. Nosotros ya analizamos qué es lo que puede pasar, que cuando existe un problema, cuando hay algún peligro, en cambio los bebés no. Los que están discapacitados psíquicos, es decir, discapacitados mentalmente, ellos tampoco tienen la capacidad para razonar de la misma manera que nosotros y las personas que son seniles, es decir, los ancianos que ya son de una edad muy adulta, ya una avanzada edad, en la que entonces ellos ya tampoco pueden razonar de la misma manera. Aquí estamos hablando de algunos, no estamos hablando de todos, sino que algunas personas que están de esa edad tienden a no razonar de la misma manera a como nosotros
pensamos ahora, o que nosotros podemos analizar un poquito más claras las cosas. Pero al final todo esto, la racionalidad humana es un modo de ser propia de nosotros, en donde nosotros tenemos la habilidad y la capacidad para poder resolver problemas. Eso es nuestra racionalidad humana. La racionalidad no humana. No solo el ser humano puede usar la razón para evaluar la mejor manera de alcanzar un determinado objetivo. Los animales de otras especies también pueden hacer razonamientos simples y en algunos casos complejos cómo resolver un determinado problema. La cognición animal se ocupa de estudiar las capacidades mentales de los animales, entre ellas la capacidad de razonamiento. Entre los ejemplos de animales en los que se han detectado cognitivamente conductas más complejas están, además de los primates, los delfines y otros. Cuando hablamos entonces de la racionalidad no humana, estamos hablando de que hay animales que pueden alcanzar un nivel de razonamiento simple y a veces también pueden alcanzar un nivel de razonamiento complejo en donde ellos pueden resolver algún problema de manera lógica, y entre ellos tenemos a los principales que son los primates y los delfines, porque ellos tienen su cerebro un poco más evolucionado, entonces ellos pueden pensar en algunas situaciones y poderlas resolver de una manera un poco más fácil y poder resolver un problema. En la mayoría que se utiliza se han hecho estudios en donde los primates y los delfines son los que tienen una habilidad o capacidad de razonar más alta que otros animales. Ellos pueden entender, incluso los primates pueden hablar en un lenguaje de señas para comunicarse con nosotros, pero eso tiene que ser, eso sí, desde que son pequeños, se tienen que criar con estas, enseñarles estas habilidades para que ellos puedan comprender y nosotros podamos comprenderlos en algún momento. Pero esto ya es un poco, estamos hablando de una racionalidad diferente a la que nosotros podemos tener. El proceso racional de toma de decisiones. Se deben determinar la necesidad de una decisión. Cuando nosotros tenemos que razonar algo, también tenemos que determinar que se debe tomar una decisión. Es decir, si razonamos es para tomar una decisión para resolver un problema o alguna dificultad que se tenga. Identificar los criterios de decisión. Aquí tenemos que evaluar por qué criterio vamos a resolver un problema, por qué vamos a pensar de esta manera al momento de tomar una decisión. Tenemos que tener muy en cuenta este criterio para que se tenga una decisión correcta. Asignar peso a los criterios. Aquí estamos hablando de que nuestros criterios tienen que tener una decisión al momento de tener nosotros nuestro criterio. No tenemos que salirnos de este modo de pensar que tenemos. Desarrollar todas las alternativas. Es decir, cuando queremos tomar una decisión, tenemos que pensar en qué alternativas podemos tomar al momento de resolver un problema. Tiene que haber varios caminos. Es decir, tienen que haber varias soluciones, posibles soluciones para resolver algún problema. Luego nos dice evaluar las alternativas. Aquí tenemos que evaluar todas las alternativas que ya pudimos obtener para poder tomar una decisión y ver cómo podemos seleccionar alguna. Ahí tenemos que evaluar qué pasaría si hago esto, qué pasaría si no lo hago, o qué otra opción puedo tener yo para poder resolver un problema. Y por último tenemos seleccionar la mejor alternativa. Aquí ya nosotros evaluamos las alternativas, ya obtuvimos las mejores y entonces ya vimos cuál es la que vamos a utilizar para resolver el problema y según nuestro criterio para poder resolver de la mejor manera el problema o la dificultad que tenemos. La intuición. Se cree que la emoción, la imaginación
La intuición y la creatividad están situadas en un lado del cerebro y que el otro se sitúa la lógica y la racionalidad, así como el lenguaje, las matemáticas y el análisis. Se trata de mensajes internos libres de la lógica o el razonamiento. Son ideas o percepciones espontáneas, no buscadas que dan una alerta o condicionan una decisión. La intuición trabaja como una señal de radio a la cual tenemos que estar sintonizados para poder captar e interpretar. Cuando hablamos entonces de intuición, estamos hablando de algo que nos dice a nosotros cómo poder resolver este problema. Tal vez nosotros ya tenemos varias alternativas y no sabemos cómo decidir. Entonces ahí obtenemos o llegamos a tener una intuición porque ya logramos tener un criterio al momento de tomar decisiones. El criterio que nosotros tenemos también puede llamarse que es intuición, que es una vocecita que nos dice esto es lo mejor que podemos hacer porque yo creo que sí está bien. Entonces es algo que tal vez no puede describirse de una manera muy real o muy... Esto ya se toma un tanto más abstracto, en donde nosotros tenemos que tomar en cuenta esta intuición para ver si nos va a ayudar muy bien. Y ahí es donde ya tenemos un poquito lo que es eh, que se compara con la lógica, en donde según la lógica nosotros tomamos un camino fácil, un camino común, en donde nosotros al tomar este camino logramos realizar y obtener la mejor alternativa y que se va a adecuar a la necesidad que tenemos para resolver ese problema. La racionalidad y la intuición. Ambas deben ser complementarias, utilizados ambos en un balance adecuado. Son la base del éxito en la toma de decisiones. Hoy por hoy, las empresas internacionales corporativas contratan individuos de alto nivel gerencial que puedan poseer esta combinación. Si se combina adecuadamente la técnica de la información en el plano racional con la posibilidad de identificar las intuiciones cuando éstas se presentan, se estará en presencia de un poderoso tomador de decisiones que potenciará cualquier organización o negocio en el que esté presente. Entonces, cuando hablamos de la racionalidad y la intuición, estamos hablando que se obtiene un equilibrio entre la razón y la intuición para tomar decisiones. Y aquí nos dice que hay muchas empresas que contratan a algún gerente de alto nivel para que este gerente tome las decisiones adecuadas para que nuestra empresa crezca de una manera sin precedentes y se pueda llegar a obtener un nivel alto en la empresa en donde tal vez nosotros hubiéramos tomado decisiones diferentes y hubiera crecido, pero hubiera sido un poco más lento. En cambio, esta persona se contrata y va a hacer que nuestra empresa crezca de una manera más rápida por las decisiones que esta persona puede darnos y hacer que la empresa crezca. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan comprendido el tema de la racionalidad y espero que se encuentren bien y les deseo muchos éxitos.